Muy buenos días y un gusto enorme realmente poder participar aquí de este evento tan importante, y quiero agradecerles enormemente tanto a ustedes de la Arquidiócesis de Guayaquil y a todos los que están participando por haberme invitado y realmente darme el honor de estar aquí con ustedes. Muy bien, vamos a comenzar hablando de este tema que realmente es clave, para el cual me han invitado, acerca de la confusión de la ideología de género. Pero como es una conferencia que yo creo que van a participar muchísimos jóvenes y también muchísimos padres de familia, quiero darles un pantallazo general de esta ideología, una ideología que pueden profundizar mucho más en este libro que mencionaba Cristina al comienzo, Atrapado en el cuerpo equivocado, un libro en el cual aboqué muchísimos años de estudio para explicar el peligro y por qué realmente debemos estar formados, informados al respecto, y porque es un ataque frontal a la familia, es un ataque frontal a la iglesia, un ataque frontal a nuestra civilización occidental. En definitiva, y lo que yo quiero hacer hoy aquí es hablar de algunos puntos concretos, cómo la ideología de género es el culmen, es el final de un recorrido ideológico, histórico, que se ha dado en los últimos 3 siglos, por los cuales se niega la realidad de que seamos personas humanas. Aunque esto parezca ilógico, lo que pretende ser la ideología de género es negar la realidad de la persona humana, y ahí se van a seguir muchas consecuencias lógicas que van a empezar a entender, claro, por qué entonces han salido los animalistas, y después tenemos el aborto, después tenemos cuestiones como la eutanasia. Va a encajar absolutamente todo desde el punto de vista ideológico. Luego voy a explicar cómo, al destruirse la noción de persona humana, hay que reemplazarlo con algo, porque yo soy algo. Ustedes se miran y dicen, pero yo soy algo tengo que ser. Si no soy ser humano, ¿qué soy? Soy un marciano, soy una vaca, soy un perro, un gato. Y es ahí cuando estos ideólogos inventaron un término que se llama la identidad de género. Y vamos a ver cómo la identidad de género en definitiva no significa nada, sino que simplemente es una frase para tratar de acomodar cualquier experiencia sin ningún tipo de inhibición, especialmente moral o sexual. ¿Por qué? Porque según los ideólogos, según aquellos que inventaron esta teoría del género, la identidad se encuentra a partir de los actos sexuales, a partir del sexo. Entonces, si un niño tiene que descubrir su propia identidad, entonces el niño tiene que comenzar a tener sexo cuanto antes, porque solamente así va a encontrar quién es verdaderamente él. Como decía Cristina al principio, vivimos en una cultura realmente inmersa en el sexo, en el placer momentáneo, que por un lado está destruyendo a la juventud, está destruyendo a nuestra sociedad, pero por otro lado se justifica y se usa como argumento y como derecho, vamos a explicar. Y ese derecho es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, es decir, en contra de los mismos padres. Es el Estado quien debe tomar posesión de esos niños para que se garantice el acceso a la actividad sexual, que se garantice el acceso a la identidad de género, a la orientación sexual y demás. Entonces tenemos al Estado contra los padres. Y al final vamos a hablar cómo podemos enfrentarnos a esto. Entonces, cómo podemos luchar contra esta locura. Pero vamos a ir con lo del principio. La ideología de género es una ideología, en definitiva, que niega el hecho de que seamos personas humanas, niega el hecho de que seamos hombres, niega el hecho de que seamos mujeres. De hecho, una característica de los ideólogos actuales es que absolutamente todo lo que vemos en la realidad es una construcción social. Todas las nociones, todos los conceptos son construcciones sociales. Son, por así decir, etiquetas que le ponemos a distintas cosas y las determinamos, pero socialmente. No permitimos que esas personas se determinen por sí mismas. Y aquí tenemos un gran problema desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, no solamente que tenemos la capacidad de conocer la realidad, cuando un niño abre los ojos al momento de nacer y ve al médico, ve a su madre, y comienza todo ese proceso de conocimiento por medio de los sentidos. Un proceso que en realidad ya comienza desde el vientre materno. Y por medio de los sentidos nosotros vamos conociendo la realidad y vamos conociendo que una casa es una casa, que una vaca es una vaca, que un perro es un perro que hace guau y un gato hace miau. Y así vamos formando distintos conceptos que no son una imposición social,
sino que son, como dice la filosofía, aprendidos, son tomados de cada cosa que vamos experimentando por medio de nuestros sentidos. Y nosotros como seres humanos tenemos, por un lado, esa capacidad de conocer, pero por otro lado tenemos una especie, por así decir, de obligación de reconocer eso. Porque si una persona, por ejemplo, ve una palmera o va, por ejemplo, al centro de Guayaquil, a esa plaza, no recuerdo cómo se llama, pero está lleno de iguanas por todos lados, esas iguanas verdes, y si yo veo una iguana y no reconozco su realidad y su existencia, entonces aquí hay un problema psicológico en la persona, de no poder conocer y aceptar la realidad. Tengo que aceptarla. O si yo, por ejemplo, voy corriendo y de repente sale un perro que me viene ladrando por atrás, yo tengo que reconocer y aceptar esa realidad, porque si no acepto esa realidad, ese perro va a venir y me va a morder. Y cuando ese perro me muerda la pantorrilla, voy a sentir un dolor tremendo, y ese dolor va a destruir completamente ese concepto de que todo es construcción social. De hecho, es interesante cómo el dolor, las situaciones de sufrimiento, nos hacen tocar de lleno muchas veces con la realidad que a veces negamos. Y eso se puede manifestar de muchas maneras. El dolor de perder un ser querido a veces me acerca mucho más a la realidad de la existencia de esa persona cuando no la tengo, por ese dolor, porque el dolor tiene esa capacidad en el ser humano de hacernos chocar con la realidad que somos. Pero la ideología de género es una ideología que quiere hacernos creer de que ninguno de nosotros es un ser humano, que ninguno de nosotros es un hombre, es una mujer. En el estado de Nueva York se sacó una ley, por ejemplo, que los niños ahora pueden ser anotados sin sexo, de tal manera que sean los niños quienes elijan qué van a querer ser en el futuro, porque el sexo es una imposición social, el ser hombre o ser mujer. Y entonces, para llenar ese vacío, se ha creado el gran invento de los géneros. De hecho, se habla de géneros, muchísimos géneros. Aquí en Canadá, legalmente, hay más de 78 géneros. Y no solamente aquí en Canadá, por ejemplo, hay más de 78 géneros, sino que para cada género han inventado un pronombre. Porque claro, si ser varón no existe, entonces hay que eliminar él. Si ser mujer no existe, hay que eliminar ella. Y los ideólogos han caído en su propia trampa porque han terminado construyendo ellos distintos pronombres y distintas identidades. El problema es que aquí en Canadá, por ejemplo, si una persona comete el error, como dicen ellos, de no referirse a la persona de acuerdo a su género autopercibido, esa persona puede ser condenada a ir a la cárcel. Porque eso es una violación de un derecho humano. La gran mentira de los derechos humanos, cómo se usan entonces ahora para introducir una perversión. Pero ¿cuál es el problema aquí al cual nos encontramos evidentemente en primer momento? Que está todo muy relacionado con el libertinaje sexual. ¿Y por qué es eso? Porque según estos ideólogos, como decía al comienzo, la persona, y esto tiene todo un trasfondo ideológico que viene de personas como Freud, por ejemplo, que caracterizaban al ser humano como alguien eminentemente sexual. Había otro pensador que fue uno de los creadores de los programas de educación sexual, Wilhelm Reich. Él decía, este alemán que después vivió en los Estados Unidos, muy relacionado a una escuela de pensamiento marxista llamada la Escuela de Frankfurt, él decía que el ser humano se constituye a sí mismo por el sexo, por la práctica sexual. Y no hay ningún tipo de límite. Ellos no entendían sexo como la unión sexual entre el hombre y la mujer. Ellos entendían el sexo como la práctica genital con cualquier cosa. Y perdonen que sea directo con esto, pero lo entendían así. Sexo con cualquier tipo de persona, no importa la edad, podía ser un bebé, podía ser un niño, podía ser un adolescente, una persona mayor, podía ser un animal, podía ser un muerto, podía ser un objeto, un maniquí, podía ser un espantapájaros. Porque todas estas actividades sexuales me van a ayudar a encontrarme a sí mismo. Porque todo, según esta mentalidad ideológica, está centrado en tratar de gozar genitalmente lo más que se pueda sin ningún tipo de inhibición moral, porque son las inhibiciones morales las que nos reprimen y nos hacen seres que sufren, seres que están cabizbajos, que están deprimidos. Entonces la solución para todos los problemas del mundo es tengan todo el sexo que puedan la mayor cantidad de veces. Y por sexo se entiende cualquier cosa, incluso cuestiones que no son propiamente sexuales.
Y ahí es cuando entra de lleno entonces el tema de la práctica de la sexualidad. Esta agenda es una agenda que está claramente tomada y está siendo impulsada a nivel mundial por la Organización Mundial para la Salud, por ejemplo. Ellos afirman que es importante la educación sexual porque es la herramienta fundamental para lograr, por ejemplo, los objetivos de la Agenda 2030, que tanto se habla hoy, ahora. ¿Y por qué es eso? Porque la Agenda 2030, y esto lo voy a desarrollar profundamente en un libro que va a salir pronto, que se llama Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, porque nos presentan una mentira, pero en realidad nos están ocultando una realidad de fondo y de atrás, que no te la dicen. Y esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable en realidad es un programa perverso, porque viene a implementar esta teoría del género, que todo es construcción social, para eliminar las relaciones de poder, según ellos, en lenguaje marxista. ¿Qué significa eliminar las relaciones de poder? Tenemos que eliminar a la Iglesia. Tenemos que eliminar la influencia que las Sagradas Escrituras puedan tener en una sociedad. Tenemos que eliminar a todas las iglesias, ¿no? Apuntan especialmente a la Iglesia Católica, pero también apuntan al evangelismo, por ejemplo, en Latinoamérica. Apuntan a toda institución religiosa que le pueda poner un freno a esta agenda sexual, a esta revolución sexual. Eso es eliminar las relaciones de poder. Hay que eliminar también el lugar de la familia. Hay que eliminar a la familia, porque la familia naturalmente protege a sus hijos. Nuestros padres nos protegen, nuestros padres nos cuidan, y por lo tanto tenemos que eliminarlos a ellos, sacarlos del lugar y del medio para poder cumplir este cometido. Y entonces, aquí esto se ha realizado en Canadá, por eso yo les estoy hablando con la experiencia de lo que se vive aquí en Canadá y qué es lo que quieren implementar en Ecuador, quieren implementarlo en México, en Argentina ya casi está implementado en cuanto al sistema legal. Pero el argumento que ellos usan es el siguiente: los niños, entonces, si son seres sexuales, como decía Wilhelm Reich, como decía Freud, si son niños que tienen un derecho al sexo, ese derecho debe ser garantizado por el Estado. Es el Estado quien debe garantizar eso. Y entonces el Estado ahí se mete dentro de la familia y le dice a los padres: no, si el niño tiene un derecho, yo como Estado debo asegurarme de que ese niño pueda vivir su sexualidad, su orientación sexual, su identidad de género. Y es ahí cuando los padres pierden la patria potestad. Aquí en Canadá los padres ya no tienen patria potestad. Por ley ya está dictaminado en cuestiones de identidad de género y orientación sexual. En Argentina, en el año 2015, se eliminó el término patria potestad del Código Civil y la mayoría de la gente en Argentina ni se enteró. Recién ahora se están enterando que no tienen patria potestad con respecto a sus hijos. Porque esto es todo parte de este plan ideológico para eliminar las relaciones de poder, como dice la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entonces, esto no es una teoría de la conspiración, sino que es un hecho concreto. Por ejemplo, todos los ministerios de Educación y de Salud de Latinoamérica, incluido el ministro de Salud y el ministro de Educación de su momento, en el año 2008 de Ecuador, pero también de todos los países de México y la Argentina, se reunieron en la Ciudad de México y declararon firmaron un documento llamado Prevenir con Educación. El que quiera que me escriba y se lo paso, o lo buscan en Google, ponen Prevenir con Educación, firmada por los ministros de Educación y de Salud de toda Latinoamérica y el Caribe, en el año 2008, y que fue ese encuentro realizado en la Ciudad de México, auspiciado por la UNESCO, las Naciones Unidas. Y ellos inventaron la obligación que tienen los estados de brindar educación sexual, para que así los jóvenes puedan ejercer libremente su sexualidad, para que puedan tener sexo con el que quieran, las veces que quieran, sin ningún tipo de restricción moral de la iglesia, de sus padres, de la sociedad, de la cultura. Y es interesante que cuando uno lee los testimonios de quienes firmaron ese documento, ellos decían: la educación sexual es el medio más efectivo para transformar la cultura de una sociedad. El ministro de Educación de la Argentina hace poco crearon en la Argentina, también nuevamente estuvo presente la UNESCO, las Naciones Unidas, la Organización Mundial para la Salud, y crearon el observatorio de la ESI, Observatorio para la Educación Sexual Integral, para controlar que todos los maestros en todas las instituciones, sean privadas, públicas, católicas, evangélicas, se enseñe el aborto como un derecho, se enseñe el derecho al sexo libre,
Y es interesante cómo el ministro de Educación, de apellido Trota, dijo que la ESI es el modo más efectivo para lograr un cambio cultural, o un reseteo cultural, como se dice hoy en día. Es lo mismo, ¿sí? Nos quieren cambiar y realmente es un ataque frontal a nuestra civilización occidental y a nuestra fe, a nuestra vida cristiana, a nuestros principios, por medio del sexo. Eligieron el sexo. Y es interesante que este documento que firmaron en México, por el cual deciden implementar la educación sexual en todos los países de Latinoamérica, decía lo siguiente: la sexualidad es una dimensión constituyente del ser humano. En el párrafo número 2.3. Si ustedes ven el documento van a ver eso. La sexualidad es un elemento constituyente. Entonces, yo para constituirme como ser humano tengo que tener sexo. Y entonces ellos decían, por eso es necesario incorporar la educación sexual como un derecho humano, el acceso a la sexualidad como un derecho humano. Es interesante. Ahora bien, si una persona comienza a tener sexo con lo que se encuentre, lo primero que le va a ocurrir es que se va a adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Eso seguro. Y eso seguro porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, 1 de cada 4 jóvenes, chicas, adolescentes, tiene una enfermedad de transmisión sexual. Uno más. Debido a todos estos programas y esta liberación sexual. Es tremendo. En los Estados Unidos elijan 4 chicas al azar y una, por estadísticamente, va a tener una o más enfermedades de transmisión sexual. Adolescentes. De hecho, en los Estados Unidos y en Canadá es el grupo de los adolescentes los que tienen los números más altos de clamidia, de gonorrea, de sífilis, del virus de papiloma humano, entonces del herpes. Es tremendo realmente la situación, culpa también de la ESI. Es interesante ver los gráficos y ver la línea de las distintas enfermedades de transmisión sexual. Y cuando uno analiza un país, por ejemplo Canadá, o analiza Estados Unidos, en cuanto se implementan los programas de educación sexual, el gráfico venía clamidia, sífilis, gonorrea, venía más o menos estable, y en una población que iba entre los 25 y los 35 años, y de repente se dispara hacia arriba. Y la población es entre los 13 y los 17 años. Hay una correlación. Por eso los organismos internacionales mienten descaradamente cuando dicen que los programas de educación sexual previenen enfermedades. Mentira, a ellos no les interesa prevenir enfermedades. A ellos lo que les interesa es un cambio cultural, como explico en este libro que va a salir. Un cambio cultural por medio del sexo. Y ellos decían en este documento de 2008 que las enfermedades de transmisión sexual, ¿de qué es la culpa? No es el tener sexo desenfrenado, sino que son las relaciones desiguales de género. Me dice, ¿qué tiene que ver? Las relaciones desiguales de género causan el SIDA de repente, causan la clamidia, la gonorrea. No, señores, es una gran mentira. Es una gran mentira. Ahora bien, la educación sexual fue declarada en el año 2019, hace menos de 2 años, a fines del 2019, fue declarada como un derecho humano por las Naciones Unidas. Por si no lo sabían. Es un derecho humano y por lo tanto los estados tienen que garantizar ese derecho humano contra lo que digan los padres. Y cuando hablamos de educación sexual, no estamos hablando de una educación verdadera de la persona, de su carácter, de sus virtudes, de que logre dominarse a sí mismo, de que entienda la sexualidad en el contexto del amor y del matrimonio. No. Lo que estos programas de educación sexual integral proponen, y eso lo voy a desarrollar más también en mi libro, son perversiones absolutas. Pero es interesante el silogismo de las Naciones Unidas. Ellos dicen, los estados tienen la obligación de garantizarle a los niños sus derechos. Hablan de los niños. Deben garantizarle a los niños. Según la Convención de los Derechos de los Niños, el Estado tiene que proteger los derechos de los niños. Y luego dicen, nosotros declaramos que el ejercer la sexualidad es un derecho. Por lo tanto, y ahí viene el falso silogismo, el Estado tiene que asegurarse de que el niño tenga un libre acceso a su sexualidad. Que el niño tiene derechos sexuales. ¿Y por qué esto es tremendamente falso? Es falso en primer lugar, los jóvenes no tienen un derecho a ejercer la sexualidad. No existe el derecho a ejercer la sexualidad. No lo tengo ni yo, ni ustedes, ni ninguno, absolutamente nadie tiene un derecho al sexo. ¿Por qué es eso? Y no es un derecho absoluto, porque la sexualidad no es un acto aislado. Si uno quiere tener relaciones sexuales, necesita otra persona. Un hombre necesita una mujer necesita un hombre. Y por lo tanto, si un joven desea tener relaciones sexuales con la hija de la vecina, y la hija de la vecina se niega,
¿Y entonces qué? ¿La hija de la vecina le está negando los derechos sexuales al joven? Bueno, según la lógica de la ONU, sí, le está negando el derecho sexual al joven, porque le dice que no. Y ahora vayamos a un caso más extremo, porque también apuntan a esto. Si un pedófilo quiere tener relaciones sexuales con un niño, y los padres lo protegen y los cuidan al niño, los padres entonces le están violando a ese hombre pedófilo el derecho a ejercer su sexualidad. Según la ONU, sí, le están violando el derecho a ejercer su sexualidad. Por eso también es tremendo este lenguaje, porque no existe el derecho al sexo, porque no es un acto aislado, pero además es un acto que no tiene su fin en su ejercicio. Y vamos a explicar qué significa esto. ¿Qué significa esto? ¿Sí? No. El acto sexual no es un acto que es un acto en sí mismo y ahí se acabó. No. El acto sexual, por su misma definición, tiene consecuencias y tiene consecuencias que duran para siempre. Porque todo acto sexual involucra en sí mismo la posibilidad de engendrar una nueva vida. Porque a eso apunta el acto sexual. ¿Para qué tenemos el aparato reproductivo? ¿Para qué en la mujer tenemos ciclos hormonales que apuntan todos en el aparato reproductivo a la reproducción, a la generación de una nueva vida? Entonces no se puede separar el aspecto unitivo de unirse sexualmente del aspecto procreativo de engendrar una nueva vida. No se puede. Y entonces la sexualidad es un acto que se ordena a algo que excede al mismo acto. Es interesante esto. Les voy a dar otro ejemplo. Hay muchos actos que exceden el mismo acto y tienen un propósito exterior. Por ejemplo, ustedes van a un supermercado y le dicen a la persona de ahí, quiero comprar una bolsa de arroz. Y ustedes le pagan. Eso es un acto, pagar. Pero no le pagan y se quedó ahí. Ustedes, a cambio de eso, ustedes esperan que les den una bolsa de arroz. Y si no les dan la bolsa de arroz, ustedes lo ven como un acto de injusticia, porque ese acto es un acto que excede a sí mismo, a su propio acto, sino que incluye, involucra algo externo, que me den esa bolsa de arroz. Y nuestra vida está plagada de ese tipo de actos que no terminan en sí mismos, sino que tienen una consecuencia. Y entonces la sexualidad es así también. Es un acto que tiene como fin natural y propio el procrear una nueva vida. Ese es el fin natural que se sigue de tener relaciones sexuales. Nadie, por ejemplo, tiene relaciones sexuales, después la mujer queda embarazada y uno dice, quedó embarazada y eso, ¿de dónde salió? ¿Quién es el culpable? No, porque es una consecuencia natural. Y entonces, un acto que naturalmente se dirige a alcanzar otra cosa, nunca puede ser considerado un derecho absoluto, sino que es un derecho secundario. Y tiene carácter de derecho secundario solo cuando se han dado las circunstancias y se han dado todos los elementos y se han dado todas las condiciones para poder cumplir con ese fin propio que es la procreación. Entonces, no se tiene un derecho secundario al sexo, salvo que yo esté unido a una persona, una mujer, por ejemplo, que sea mi esposa, que me sea fiel, que yo le sea fiel, que tengamos una relación en la cual nosotros tengamos la intención de permanecer juntos para siempre, en la cual tengamos una casa, tengamos un hogar, tengamos comida, porque no vamos a traer un niño fruto de una relación sexual y dejarlo y abandonarlo en la calle. ¿Se entiende? Entonces tenemos que darle un matrimonio estable de tal manera que ese niño tenga el ambiente propicio para desarrollarse, que es lo que se llama la familia. Entonces, hay un derecho a formar familia, pero no todos tienen un derecho a formar familia. Si yo soy un loco, psicótico, violento, violador, no tengo un derecho a formar una familia. Uno tiene que merecerse tener ese derecho y eso se logra por un gran trabajo de control personal, de trabajo, de estudio, de crecer como persona. Si no, ninguna mujer se va a querer casar con un fracasado. Ninguna mujer se quiere casar con un hombre débil, con un hombre que es inseguro de sí mismo. Nadie se va a casar con un tipo que le hayan lavado la cabeza con la ideología de género y no sabe si es hombre, si es mujer, si es un caballo, una rana o cualquiera de los 100, 500, 200, 3000 géneros. ¿Se entiende? ¿Qué mujer se va a casar con un tipo que diga soy de género fluido, así que voy cambiando de lunes a martes a miércoles? Nadie.
Y por eso es que el hombre debe trabajar firmemente en sí mismo, y todos los jóvenes deben trabajar en ser buenos hombres, porque eso es lo que esperan las mujeres de ustedes. ¿Qué mujer se va a querer casar con un hombre que sea infiel, un hombre que no sea responsable, que no busque trabajo, que sea un vago, que se la pase tirado, que se la pase jugando a los videojuegos? Nadie, porque después la mujer no quiere quedarse con todo el trabajo en la casa. La mujer ya tiene demasiado con cuidar a sus propios niños y no se va a casar con un esposo que sea un niño también. Entonces, solamente cuando yo tengo el carácter formado, cuando tengo todas las condiciones, cuando estoy dentro de un matrimonio, ahí es cuando la persona puede decir, tengo un derecho secundario a tener relaciones sexuales porque puedo hacerme cargo de las consecuencias. Y el que no se puede hacer cargo de las consecuencias no tiene derecho a absolutamente nada. Vayan a un supermercado y digan, quiero una bolsa de arroz, pero no te voy a pagar nada. Y eso es sentido común. Le van a decir, no te puedo dar nada. Y lo mismo pasa con la sexualidad y con muchos otros aspectos de la vida. Entonces, cuando la ONU proclama que todo joven tiene derecho a tener sexo, es un falso derecho. Es totalmente falso. Pero en definitiva, lo que la ONU busca, y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que está implementada por todos nuestros gobiernos, lamentablemente, y contra la cual tenemos que luchar, lo que tenemos que hacer es enfrentarnos, porque en definitiva busca quitarle el lugar a la familia. ¿Y qué hacer ante una situación así? Porque hay muchos padres que están escuchando. En primer lugar, la familia tiene que estar más unida que nunca, especialmente cuidando a sus hijos con respecto a todo tipo de ataques, no solamente ataques físicos, ataques a la integridad sexual, sino también ataques ideológicos por la educación, por la falsa educación. A nuestros hijos, yo tal vez lo protejo dándole comida, dándole un techo, un hogar, pero después lo llevo a la escuela y en la escuela lo abusan intelectualmente porque le lavan la cabeza, por ejemplo, con una ideología. Entonces, a los hijos hay que formarlos con buenos principios, pero para eso, como padres, tenemos la obligación de formarnos a nosotros mismos para entender qué significa que un niño debe tener un carácter fuerte. Fuerte en el sentido de que el niño sea fiel a sus principios y que no haya ninguna influencia externa que lo cambie y lo lleve para un lado o para otro, como el viento puede llevar a un velero sin rumbo. Y esto es importantísimo, enseñar a nuestros hijos a vivir de acuerdo a principios, porque tarde o temprano el hijo, el niño, el joven se van a tener que enfrentar a la realidad de la sexualidad humana y se van a ver afectados por la influencia de amigos, de las redes sociales, de la televisión, de parientes, la presión. Y si los hijos no están bien formados y tienen principios firmes, se lo van a llevar puesto, como decimos en Argentina. Se lo van a, pero así nomás, como una topadora. El hijo va a terminar en cualquier cosa. Y esto es lo que los padres tienen que preocuparse realmente, yo creo. Formar bien a los hijos. Porque cuando se habla de dar la educación sexual en la escuela, el argumento que más se escucha es el siguiente: pero si en la casa no les enseñan nada a los padres. Y como no aprenden nada en la casa, lo aprenden en la escuela, lo aprenden en el internet, lo aprenden en la calle, perdón. Entonces nosotros se lo tenemos que enseñar, dicen ellos. Y ahí es cuando ellos aprovechan para pervertir a los niños, para pervertir a los jóvenes. Entonces, los padres deben recordar y vivir el hecho de que por ser padres, por haber engendrado a esos niños, tienen una obligación y un derecho de educar a sus hijos. Porque ser padre es mucho más que engendrar hijos y traerlos a este mundo. Ser padre significa generar en esos hijos también un deseo por el bien, por la verdad. Significa crearle todos los medios en el hogar para que ese hijo crezca fuerte, con un carácter fuerte y virtuoso, con principios. Hay padres que hoy lamentablemente le hacen todo a los hijos y que el hijo lo sobreprotegen de esto, lo sobreprotegen de aquello, lo cuidan. No le dejan hacer nada porque, claro, no vaya a ser que el niño se moleste. Y en realidad están criando espantapájaros, están creando un niño débil, que sin carácter. Hoy necesitamos jóvenes con carácter más que nunca, que sean fuertes, que sepan hacerse las cosas, que colaboren en el hogar, que participen, que sepan tomar decisiones, que tengan claro lo que quieren hacer, que tengan la iniciativa propia para sentarse y estudiar un tema, leer un libro,
sin que los padres tengan que decirle todo el tiempo qué hacer. Esos son los tipos de jóvenes que tenemos que tener hoy. Y para los jóvenes que me están escuchando, si ustedes no han llegado a ese punto de decir voy a tomar control de mi propia vida y no me voy a dejar dominar por influencias externas, por ideologías, sino que yo voy a vivir de acuerdo a mis principios, y esos principios los voy a tener que descubrir, los voy a tener que estudiar, voy a tener que formarme. Si un joven que me escucha ahora y se da cuenta que tal vez no ha llegado todavía a ese nivel, entonces se lo tiene que proponer. Porque esto no es algo que se espera de una persona de 40 años. Esto se espera de un joven de 12 años, se espera de un joven de 13, de 14, de 15, de 16, 17, que sean responsables con su propia vida. Que sean responsables con lo que les toca ahora. Y no victimizarse, porque una de las características propias del mundo moderno es victimizarse por todo y echarle la culpa de los males propios a la sociedad externa. Es todo culpa de la sociedad, por ejemplo. Cuando en realidad nosotros tenemos control de nuestra vida. Pero los padres tienen esa obligación de establecer entonces todas las condiciones para que en el hogar mi hijo esté protegido, pero que a la vez esté fuerte también. Porque muchas veces sobreproteger, pero sin formar, hace niños débiles. Que esté protegido, pero que esté fuerte. Protegido, por ejemplo, no teniendo la televisión prendida todo el día, porque si no nos están lavando la cabeza a todos. Teniendo cuidado con las redes sociales, con el internet, con la pornografía. Eso es proteger. ¿Por qué? Porque si una persona, si un hijo da un paso en esa dirección, puede ser el primer paso ya de la perdición. Es así de simple. Y los padres, si nos acusan de no educar a nuestros hijos en la sexualidad y por eso la escuela tiene que suplir, los padres entonces tienen que realmente tomarse esa responsabilidad y educar sexualmente a sus hijos, educarlos en la sexualidad. ¿Por qué? Porque el sexo está relacionado con la transmisión de la vida humana. Y son los padres los que les transmitieron la vida humana a cada uno de sus hijos. Por eso ellos son los primeros educadores y en cuanto tales son insustituibles. Nadie les puede tomar su lugar. Y eso, esa educación que deben darle los padres a sus hijos, debe apuntar a prevenir. Por eso yo les decía que tienen que tener mucho cuidado en el ambiente en el cual se crían sus hijos. Y el ambiente no hace referencia solamente a las calles, los vecinos, la influencia externa. También hace referencia a la influencia que puedan recibir dentro de la casa por medio de los medios de comunicación hoy en día. Por el peligro real de la pornografía, de las redes sociales, de la TV. Yo le voy a preguntar a los padres, ¿ustedes están al tanto de a qué personas siguen sus hijos en las redes sociales, por ejemplo? De los mensajes que se envían con otras personas. Porque tienen que tenerlo. Y estamos ante un Estado totalitario o ante unas Naciones Unidas totalitarias que busca suprimir los derechos de los padres. Y por eso es necesario repetir más que nunca que los padres tienen un derecho fundamental y primario con respecto a la educación de sus hijos. Porque por medio de la ideología de género y por medio de la liberación sexual que prometen, eso solamente va a terminar en la destrucción de la propia persona. Y es muy grave eso. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Por eso yo creo que los padres también es esencial que se formen. Es más importante que se formen ahora que hace 60, 80 o 100 años. Es más importante que ustedes tengan mucho más formación de la que tuvieron sus padres o sus abuelos. ¿Y saben por qué es eso? Porque hace 100, 200 años en nuestros países había una cultura moral, una cultura cristiana. Y por lo tanto, si los padres no le ofrecían todo a sus hijos, lo que los padres no le podían dar, se podía suplir, se podría mejorar con la sociedad en la cual uno vivía. Pero hoy en día esa sociedad que nos rodea no existe, esa sociedad cristiana. Una sociedad basada en principios morales, en la tendencia a Dios, en la familia, en los valores. No existe. Entonces, lo que los niños no aprenden en la casa, no lo aprenden en ningún lado. Porque si vamos a la escuela pública, me lo pervierten.
Si vamos muchas veces a las escuelas católicas, también me lo pervierten, lamentablemente, como pasa en muchísimos lugares en el continente. Y entonces es más necesario que nunca que los padres estén formados, estén muy formados. Y esa fue la razón principal por la cual yo quise escribir este libro contra la ideología de género, Atrapado en el cuerpo equivocado, y el libro que voy a sacar nuevo, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, porque son libros que apuntan a la formación de los jóvenes, de los padres, de educadores, de profesionales, pero tenía en mente más que nada a los padres, porque los padres hoy están necesitados de ayuda más que nunca. Por eso también la alegría de que organicen este encuentro, porque yo creo que de aquí se sacan muchas ideas de formación para tratar de animarlos y darles esperanzas. De que aquí estamos en un combate, es un combate que es real, es un combate en el cual se juega la vida espiritual, la vida moral, la vida psicológica de nuestros hijos y de nosotros también. ¿Sí? Es el gran problema que enfrenta nuestra sociedad. Y como consecuencia de este problema sexual, es que nuestra sociedad, y con esto termino, no sabe amar. Porque esta revolución sexual, esta revolución identitaria, ha reducido al ser humano al mero placer genital. Nada más. Y como consecuencia directa, se ha perdido también la capacidad de enseñar a amar. Por eso el odio, el egoísmo, la desesperación son los sentimientos característicos de este mundo contemporáneo. Esta hipersexualización propuesta por la ESI termina privando a los niños y a los jóvenes de su adolescencia, de su vida como seres humanos. Entonces tenemos que aprender a amar en familia. Y estas son mis últimas palabras. Pero para eso hay que amar en familia para poder comunicar ese amor. Saber amar es saber sacrificarse, es saber ordenar la propia vida para darlo todo por aquel o aquella que yo digo que amo. No se puede educar en la sexualidad, al menos que se eduque en el contexto de lo que es amar, de lo que es sacrificarse, de lo que es entregarse. Y para eso tenemos que ser también responsables a todos los jóvenes que están escuchando. Lo que a ustedes les toque hacer en la vida, háganlo bien. Responsabilícense, ordenen su vida de acuerdo a sus principios. No se dejen llevar por las emociones, por los afectos, por el placer genital. Porque eso los va a llevar a la perdición. Eso los va a volver en estúpidos, en idiotas. Y el espíritu mediocre, el que se deja llevar por sus placeres, nunca logró nada en este mundo. Es un fracasado. Entonces es hora de responsabilizarnos, es hora de realmente tomar control de nuestras vidas, viviendo de acuerdo a nuestros principios. En este caso, los principios de la propia fe, de la propia moral. Porque eso ya está comprobado. Eso es lo que nos va a llevar a la felicidad. Como está escrito en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, en las bienaventuranzas. Profundizar, ¿qué significa? Según lo que Cristo me enseñó, ser feliz. Que está relacionado con el sacrificio. Porque solamente el que da la vida por sus amigos es el que ama de verdad. O sea, hacer lo mismo. Nunca es tarde para ponerle orden a nuestra vida, para tomar responsabilidad de nuestro destino, de nuestras acciones, y así trascender el caos social en el cual nos ha tocado vivir a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Vamos a realizar algunas preguntas que algunos espectadores nos han hecho durante su ponencia. Dice una pregunta: ¿cómo llamarnos sin género sin que nos digan homofóbicos o antiderechos? Preguntan la pastoral universitaria. Muy bien. El ser humano actual, de hoy en día, de modo general, es un ser profundamente psicológico. ¿Y a qué me refiero con eso? Es un ser que no se preocupa por el bien de los demás. Es alguien totalmente individualista, egoísta, preocupado por sus propios placeres. Y eso se manifiesta de manera muy especial en el programa de las Naciones Unidas a favor de la mujer, cuando habla del empoderamiento femenino. El empoderamiento es una mentira. ¿Y por qué es una mentira? Porque el ser humano se hace grande y madura y crece, no cuando se mete en sí mismo, sino cuando se da a los demás, cuando se entrega. Y entonces, el hombre contemporáneo, progresista, deconstruido,
al ser un ser profundamente metido en sí mismo, un ser psicológico, por así decirlo, a todo aquel que le diga, no, eso no es así, y lo que tú propones es una mentira, lo va a tratar de combatir, no con argumentos o con debates, sino simplemente con un epíteto. Un epíteto es una palabra que se usa para tratar de callar al contrario, de carácter psicológico. Por eso nos dicen homofóbico, antiderecho, transfóbico, lesbofóbico, gordofóbico. Son palabras vacías que no significan nada, simplemente es la manera que ellos usan para evitar todo debate, porque no tienen argumentos. Lo único que tienen son sus sentimientos, porque fundan su vida en su placer genital, fundan su vida en sus deseos. Y entonces, al no tener ningún argumento racional, se han rebajado, ya no son ni siquiera seres humanos en cuanto al pensar. Y por eso nos van a decir esas palabras. Pero esas palabras no hay que prestarle atención, uno tiene que realmente seguir, porque son palabras que están usadas para tratar de taparnos psicológicamente, para callarnos psicológicamente, para bloquearnos. Y si a nosotros nos bloquean esas palabras, nos tenemos que preguntar entonces, ¿qué está pasando en mí? Porque yo ya he caído en la trampa ideológica si me bloquean por decirme antiderechos. Si ellos te dicen nazi, extrema derecha, ultraderecha, homofóbico, transfóbico, eso tiene que pasar por aquí porque no significan nada esas palabras. Es como cuando un niño le dice, qué malo que eres. ¿Y bueno qué? ¿Cuál es el problema? Uno tiene que vivir por encima de eso y seguir constante realmente en lo que uno cree, en lo que uno profesa y en lo que uno también puede justificar racionalmente. Listo. ¿Cómo hablar de estos temas, Pablo, a un adolescente que se considera ateo? Cuando cayó cuando los bolcheviques tomaron la Unión Soviética en el año 1917, y eso llevó a la muerte de más de 70 millones de personas en Rusia, la imposición del marxismo, del estalinismo en la Unión Soviética, los viejitos, allá por los años 40, los viejitos en Rusia decían, todo esto nos ocurrió porque nos olvidamos de Dios. Y cuando Solzhenitsyn, un hombre, un escritor, premio Nobel de literatura, quien pasó años en un campo de concentración en el Gulag, él escribió un libro llamado El archipiélago Gulag, donde relata sus vivencias en el campo de concentración. Cuando él finalmente logra escapar, va a vivir a los Estados Unidos y en el año 1983 le dan un premio muy importante por su labor literaria denunciando el comunismo, afirmando también la idea de la civilización cristiana occidental como la salvación para todo esto. Él contó esta historia, él dijo, cuando yo era niño los viejos decían que todo esto ocurrió porque nos olvidamos de Dios. Y hoy día me han pedido que resuma las causas de la Unión Soviética. Y no queda nada más preciso que simplemente repetir lo que decían mis abuelos. Nos olvidamos de Dios y por eso terminamos así. La persona que hoy no cree en Dios es simplemente un síntoma de esta sociedad actual. Es una persona que ya ideológicamente también ha quedado atrapada en las redes, en un nivel distinto, pero simplemente en cuanto al fundamento procede de la misma causa. Entonces a un joven que no cree en Dios, el mejor argumento es vivir una vida cristiana plena. ¿Y eso por qué es? Porque el tipo de vida que nuestro Señor nos ofreció en los evangelios es un tipo de vida que lleva al ser humano a la plenitud absoluta, incluso desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. Viviendo las bienaventuranzas, viviendo el evangelio, es lo que da verdaderamente la libertad de los hijos de Dios. Y el ateo hoy en día es una persona que añora profundamente la libertad, pero nunca la va a encontrar, porque el ateo comienza desde un concepto desesperado del ser humano, un ser humano que no tiene sentido, un ser humano que no tiene fundamento en absolutamente nada porque Dios no existe. Y nosotros lo que tenemos que hacer es vivir nuestra fe con una alegría tal y con una unión tal que ese ateo se pregunte, pero ¿cómo puede ser que estas personas sean tan felices? ¿De dónde viene eso?
Porque la felicidad yo creo que es el argumento también más potente al momento de demostrar la existencia de Dios. De que hay un sentido en esta vida. El ateo es una persona que se ha abandonado a la desesperación al no poder explicar esta realidad. Y obviamente que en el ateo hay todo un camino intelectual por recorrer, porque la existencia de Dios no es una cuestión de fe, la existencia de Dios es algo que se puede demostrar con la propia razón. Pero el ateo, en mi experiencia, no es una persona que sea ateo por una cuestión intelectual, sino que el ateo generalmente hoy en día es ateo por una cuestión sentimental. Especialmente porque hoy en día el ser humano es profundamente sentimental, psicológico, y no es más que manifestación, muchas veces, de heridas internas, de heridas personales, y es la manera también que esa persona usa para victimizarse. Y yo a los ateos muchas veces les hago ver eso. Ustedes se abrazan al ateísmo porque es la manera de victimizarse que tienen. Pablo, preguntan también jóvenes si la homosexualidad es cuestión genética y de no serlo, ¿cómo puedo revertirla? Acá en Ecuador, las terapias o clínicas de deshomosexualización es un ataque contra los derechos y están prohibidas. Como esta revolución sexual proclama el sexo como el medio de liberación humana, es una sexualización y una práctica sexual meramente genital y totalmente desconectada de cualquier orden natural y de cualquier orden moral. Entonces voy a comenzar diciendo esto. El homosexual, cuando tiene actos homosexuales, no son actos propiamente sexuales. Porque la sexualidad implica un elemento unitivo y un elemento procreativo. Y para que un acto desde el punto de vista fisiológico sea considerado un acto sexual, debe implicar la unión de dos órganos complementarios que solamente se dan en el caso del hombre y la mujer. En el caso de la homosexualidad hay placer genital, pero técnicamente la homosexualidad se clasifica dentro de lo que se llama la masturbación. Ahora, si una persona, por ejemplo, para causarse placer genital usa un espantapájaro o usa el ano de otra persona, en cuanto al acto mismo no hay mucha diferencia. Entonces, y esto los homosexuales, claro, escuchan esto y explotan, pero el homosexual no tiene relaciones sexuales. El homosexual simplemente busca el placer personal de él mismo y no le importa a la otra persona, se usan mutuamente. Ahora, cuando uno explica el por qué eso, ¿cómo puede ser que un acto sexual se pervierta y termine en una situación así? Como puede ser la homosexualidad, como puede ser la pedofilia, como puede ser el bestialismo. De hecho, la psiquiatría, el criterio por el cual se distingue una relación sexual verdadera de una perversión sexual o una parafilia es si ese acto sexual se dirige naturalmente a la procreación o no. De hecho, hoy en día hay cantidad de psiquiatras que están diciendo, bueno, tenemos que volver a poner la homosexualidad dentro de las parafilias. ¿Por qué? Porque por el mismo criterio por el cual condenamos la pedofilia, condenamos la parafilia, el sexo con muertos, el sexo con animales, ese criterio es el mismo que se aplica también para la homosexualidad. Es un acto sexual que no se dirige a la procreación y por lo tanto no es propiamente un acto sexual, es un acto genital. Pero ¿cómo puede llegar una persona a eso? Porque en definitiva la homosexualidad tiene como trasfondo último un problema con el vínculo familiar. Cuando un niño, cuando un joven, por distintas razones, se ha percibido o él ha percibido un rechazo emocional, afectivo en la relación familiar, ese niño esa etapa no la va a cerrar. De hecho, en la psiquiatría, cuando uno estudia todos los desórdenes sexuales, siempre de fondo hay una etapa infantil que nunca se cerró. ¿Y qué significa que una etapa nunca se cerró? Nosotros tenemos todo un proceso de maduración que dura muchísimos años, y hay personas que tienen 40 años y todavía están madurando porque nunca maduraron, por ejemplo. Pero todos nosotros tenemos un proceso de crecimiento personal, psicológico, afectivo, espiritual. Y es como una escalera, Cristina. Cuando tú subes una escalera, tú no puedes llegar al segundo piso si no pasas de alguna manera por todos los escalones. Y en la psicología del ser humano, en su vida afectiva pasa lo mismo.
Para llegar al escalón número 2 tienes que pasar sí o sí por el número 1. Ya sea que lo pises o pases por arriba, pero tienes que atravesarlo. Y en la psicología, si tú no atraviesas esas etapas, son etapas que se van madurando por medio de la relación con mis padres, el amor, el cariño, el afecto que voy experimentando. Eso me hace crecer y madurar. Pero cuando eso de alguna manera no se da, porque el padre está ausente, porque el padre es violento, porque la madre es sobreprotectora y toma control, y entonces eso me estanca a mí psicológicamente y afectivamente. Pero a la vez mi naturaleza humana me va a pedir llenar eso que quedó vacío y lo voy a buscar en otra cosa. Y muchas veces lo puedo buscar en otra cosa y lo encuentro bien, porque encuentro una persona que me da el ejemplo de padre, de guía, o lo puedo encontrar en una comunidad que me acoge y me dice, aquí te vamos a aceptar como eres y te vamos a dar todos los afectos y las emociones que necesitas. Y la comunidad LGBT se caracteriza por ser una comunidad en la cual hay un vacío emocional y afectivo gigantesco, y no solamente que hay un vacío gigantesco, sino que trata de satisfacer ese vacío sentimental y afectivo por medio de relaciones que son abusivas porque se usan los unos a los otros. Es una característica clave en la comunidad homosexual. Entonces hay que tener en cuenta que dentro de cada persona homosexual hay un niño encerrado y un niño que está herido. Y por eso a esa persona hay que tenerle mucha compasión y nunca hay que tratarlo mal ni insultarlo porque sea homosexual o lo que sea, sino que uno tiene que entender que hay una herida enorme que esa persona tiene que superar. Y cuando a mí me contactan cientos de personas homosexuales, lesbianas, transexuales, incluso estoy en contacto con muchos que han escuchado mis videos y se han dado cuenta de que ellos tienen una profunda herida que nunca pudieron superar en su vida. Y es por ahí donde hay que ir. Por eso la falsedad de suprimir estas clínicas y tratamientos y ayuda, porque en definitiva uno nunca busca curar la homosexualidad. Porque no hay que curar la homosexualidad, lo que hay que sanar es esa herida que luego lleva a la persona a buscar el afecto y los brazos de otra persona, que luego durante la pubertad ese deseo afectivo se mezcla con los deseos sexuales. Y muchas veces, y lamentablemente, muchas de estas personas son abusadas sexualmente, existe un nivel de abuso tremendo, porque estos niños están desesperados de afecto y hay otras personas dentro de la misma comunidad LGBT que los abusan sexualmente, porque le dicen, te voy a dar lo que tú necesitas, y se aprovechan sexualmente. Eso existe muchísimo. ¿Por qué te crees que en California acaban de sacar una ley el año pasado en la cual bajaron el consentimiento para tener relaciones sexuales con el argumento de que esa ley antipedofilia discriminaba a la comunidad LGBT, porque los homosexuales estaban sobre representados en la lista de abusadores sexuales en el estado de California? Mira el argumento marxista que usaron. Había sobre representación del LGBT y demasiado. Entonces la manera de bajar a los homosexuales en la cárcel por pedofilia es simplemente a ellos le vamos a dar un pase con respecto a relaciones sexuales con menores de edad. Porque existe muchísimo. Entonces no significa que todo miembro de la comunidad LGBT sea un abusador sexual, no. Pero existen, sí existen, muchísimo. Por eso la comunidad LGBT en los Estados Unidos y en Canadá, cuando fueron los casos de abuso dentro del clero, hicieron un silencio absoluto y se quedaron calladitos. ¿Por qué se quedaron calladitos? Y esto lo admitió un activista homosexual muy conocido de Inglaterra. Nos quedamos calladitos porque si nosotros los criticábamos, nosotros hacíamos lo mismo en la iniciación sexual de niños y jóvenes. Nosotros hacemos lo mismo. Y él fue muy honesto igual, este activista LGBT. Él dijo, nosotros iniciamos a los jóvenes. A mí me iniciaron cuando tenía 13 años. Una famosa entrevista que este muchacho Yiannopoulos le dio a Jordan Peterson y le contó que nosotros en la comunidad LGBT es un ritual que hacemos de adultos con niños, porque los niños están desesperados de afecto, y es lo que él contaba. Yo estaba desesperado de afecto, y en la comunidad LGBT me vinieron a dar ese afecto que yo necesitaba y buscaba porque nunca tuve un padre. Finalmente, doctor, hay una reiterada pregunta que hacen los padres de familia: ¿cómo frenar esta dictadura en contra de los jóvenes
y de la familia si en casa pareciera que los chicos saben más de sexo que nosotros? Tienen que formarse. Es lo mismo que yo decía hace rato. Vivimos una situación actual en nuestra sociedad en la cual la sociedad no coopera con los padres, como pasaba hace 100 o 200 años, que si mis tatarabuelos no sabían tanto, la sociedad les iba a dar a los hijos lo que ellos no podían ofrecer en casa. Hoy en día eso no basta. Hoy en día los padres tienen que formarse. Si los padres no están bien formados, se los llevan por encima estos ideólogos y educadores y activistas. Entonces es hora de apagar el cerebro, de apagar la televisión y prender el cerebro, perdón. Es hora de apagar la televisión y prender el cerebro. Y esto es algo serio. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente tenemos que preocuparnos por la formación personal propia y de nuestros hijos. Cuidado enorme con la televisión, con los medios de comunicación, con el internet, con las redes sociales, porque simplemente que todos estos medios trabajan en conjunto para acelerar este proceso de revolución cultural. Entonces no tenemos que ser ingenuos y creer que no, eso no pasa con mis hijos. Mentira. No tenemos que ser ingenuos y controlar lo que miran nuestros hijos. ¿Sí? Porque todos estos medios de comunicación transmiten un concepto ideologizado de lo que significa ser humano, centrado en su identidad, que se descubre por medio del actuar sexual, sin trascendencia, sin nada. Entonces, padres tienen que formarse de verdad, tienen que realmente ganarle a los hijos. Si los hijos van por el kilómetro 5 en cuestiones de sexualidad, ustedes tienen que ir por el kilómetro 50. Y lamentablemente los padres hoy en día se han desligado de esa obligación. En Latinoamérica se ha metido en nuestra cultura, y tenemos que liberarnos de eso, por favor, se ha metido que para la educación la escuela. Porque eso fue lo que quiso el Estado en Latinoamérica. El Estado le quitó la educación a las instituciones intermedias, se la quitó a la iglesia. En Ecuador es un caso impresionante porque en Ecuador le cerraron todas las escuelas católicas allá por principios del 1900 para instaurar en los padres ese concepto que en Argentina ya existe lamentablemente con la educación pública a partir de 1880, en la cual, claro, ¿quién educa a los niños? La escuela. Y los padres se lavan las manos. Y los padres hoy en día han caído en una irresponsabilidad absoluta realmente. Y los padres ni siquiera a veces saben de qué es obligación de ellos, no del Estado ni de la maestra, educar a sus hijos. Pero claro, como es más fácil, se lo llevan al Estado, se lo llevan a la escuela. Yo recuerdo el caso de un amigo, un doctor en Mendoza, que es una buena persona, un doctor, pero sin embargo, en cuestiones de las que estamos hablando, tenía una ignorancia absoluta. Y cuando fui a dar una conferencia a Mendoza, me vino a ver y él me dijo: Pablo, yo cometí ese error con mis hijos. Porque yo, por más que era doctor, yo me lavé las manos con la educación, porque yo decía, soy doctor, les pago el mejor colegio de Mendoza, y los enviaba al colegio marista. Y perdón por los maristas de Mendoza en ese momento, pero en la escuela, en el colegio, a los hijos se los reventaron ideológicamente. Y después me pasó el caso con otra señora, en Mendoza también, que enviaba a su hijo a la escuela jesuita. Y resulta que el rector de esa escuela jesuita, San Luis Gonzaga, esa persona promovía la ideología de género y la homosexualidad dentro de la escuela. Entonces muchas veces los padres creemos que con enviar a la escuela católica ya está. Y es a veces en la misma escuela católica donde ideologizan y pervierten a nuestros hijos. No se salva nadie hoy en día, lamentablemente. Por eso los padres tienen que responsabilizarse y tienen que controlar. Y los padres tienen que saber realmente hasta dónde pueden llegar en ciertas situaciones. Aquí en Canadá un papá me dijo, yo no puedo enviar a mis hijos a la escuela católica. En caso de Canadá es tremendo porque las escuelas católicas son lo peor que existe en Canadá en cuestión de ideologización. Y él me decía, para mí, Pablo, enviar a mi hijo a la escuela católica, y también a la pública, obviamente, pero estamos hablando de escuela católica, es un pecado mortal como padre. Y eso es lo que ustedes tienen que concientizarse. La escuela, y esta es la pregunta que yo les invito a los padres a hacerse, la escuela, ¿va a continuar con ese proceso que comenzamos en el lugar de formación, en el carácter, en la virtud, en el amor a Dios, en la fe? ¿La escuela va a continuar con eso y me lo va a potenciar al hijo y me lo va a hacer mejor? ¿O me va a frenar, me lo va a rebajar o me va a atacar en contra? Y la respuesta
que ustedes se den, les va a decir a ustedes si pueden seguir llevando a sus niños a escuela o no. Y esto es claro, en Argentina, si yo envío a mi niño a la escuela pública, la escuela me lo va a potenciar en la virtud, en el amor a Dios, en el carácter, en los principios, o va a luchar contra eso. Y la respuesta es muy simple, a los hijos hay que sacarlos cuanto antes de esa escuela. Porque Dios no solamente que algún día le va a pedir cuentas a toda esa gente que trabaja en esa escuela, pero también le va a pedir cuentas a ustedes como padres. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que comenzar a formar nuevas instituciones educativas fuera del sistema. Y eso es algo que lo tiene que hacer en primer lugar la iglesia, porque tiene los medios y la estructura para hacerlo, pero en muchos lugares no lo hacen. Porque el obispo de Guayaquil es un obispo que está mentalizado y está preocupado por su gente y por esta batalla ideológica. Pero en otros lugares no existe eso. Y es ahí cuando yo creo que tienen que las familias comenzar a organizarse y decir, vamos a formar a nuestros propios hijos y vamos a unirnos entre todos. Tenemos que comenzar con esta batalla cultural realmente, porque si no nos van a pasar por encima, nos van a destruir y van a destruir a nuestros hijos. Muchas gracias, querido Pablo. Ha sido realmente un honor tenerte también aquí como parte de este seminario de la afectividad y sexualidad. Sé que hay muchas preguntas que quedaron, igual por cuestiones de tiempo no vamos a poder continuarlas, pero sin embargo los invitamos a seguirlo en redes. También están sus libros en la página web de Pablo Muñoz Iturrieta. Googleando pues su nombre aparecen justamente los libros también. Entonces ha sido un gusto, Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a todos, y para la gente de Ecuador, porque muchos van a querer conseguir este libro, esta semana voy a sacar la versión digital para Ecuador, para Perú y los países donde no se encuentra en físico. En muchísimos países está físicamente, pero lamentablemente en Ecuador no. Así que esta semana va a salir una versión digital en mi página web, también para todos aquellos que quieran formarse el nuevo libro que va a salir en abril, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, que es un libro que les va a ayudar muchísimo a que se formen y cómo realmente enfrentarnos a esta embestida cultural. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias también a la Arquidiócesis por la invitación.